De Human Touch nos acompaña como cada martes, está con nosotros Gustavo Giorgis. Hola Gus, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Me quedé pensando en el título para la columna de hoy. El síndrome del... El síndrome del impostor, Sí, tenemos como las dos caras de la sí. moneda. ¿Y el experto del sofá? El experto del sofá, A ver. claro. Vamos a empezar por este último, Ajá. dedicado a todos aquellos que en estos días del Mundial se han tornado especialistas en fútbol, siendo que posiblemente nunca hayan ido a un campo de Es un juego. síndrome de los argentinos. Es muy argentino, pero bueno, capaz que acá está un poco exacerbado, pero es algo a nivel mundial. Ajá. Vos sabés que el experto de sofá tiene que ver con una traducción un poco compleja de un síndrome que en Estados Unidos le llaman el síndrome del ¿viste el quarterback? Es el capitán del equipo de fútbol americano. Bueno, es el quarterback del sofá y nosotros lo podemos traducir como el experto del sofá. ¿Qué significa esto? En términos psicológicos se llama efecto Dunning-Kruger, en alusión a dos investigadores que hace unos años empezaron a darse cuenta que había personas con una particularidad en donde su autoestima era mayor a sus habilidades. Mirá qué manera elegante de decirlo. O sea, concretamente se le presentaba una lista de asignaturas a las personas, a ciertas personas, y se les pedía, se les indicaba que se puntúen a sí mismos cuánto sabían respecto de determinadas habilidades sociales, por ejemplo, o asignaturas como matemática o lengua, en fin. Entonces se ponían ellos 9, 10, 8. Después se le hacía un examen concretamente en donde se ponían a prueba estos conocimientos y resulta ser que la media era inferior al promedio de toda la población. Significa que sabían menos que la media de todos, los que creían saber más que ellos. Entonces sacan esta conclusión como a veces el cerebro si vos tenés una buena autoestima y un buen, en realidad un erróneo sería autoconcepto, esto te puede llevar a creer que sabes más de un tema en especial. Yo decía en términos futbolísticos, fíjate qué cantidad de técnicos de fútbol han proliferado en los últimos días, pero pasa en todos los ámbitos, no solamente respecto del fútbol, pasa en política, pasa en medicina, pasa en las organizaciones también. Qué peligro, ¿no? Qué peligro, digo yo, qué riesgo, ¿no? Y qué problemática es la gestión de estas personas, porque no pasa solamente por la risa que te pueda despertar alguien que esté hablando de algo que no conoce, sino sobre todo lo cerrado que resultan respecto del aprendizaje de cosas nuevas, porque pensá que alguien que cree que entiende mucho de un tema, bueno, evidentemente va a estar muy cerrado respecto del conocimiento de nuevas herramientas. Entonces, por un lado tenés esto, el experto del sofá, pero por el otro lado tenés lo que se llama síndrome del impostor. No sé si lo escuchaste hablar, No, a ver. pero esto empezó a ponerse de relieve hace poquito tiempo, en donde pasa exactamente lo inverso, es en donde la persona tiene más habilidades y peor autoconcepto. Ajá. Esto significa gente que entiende que ha llegado a puestos determinados en alguna organización, para lo cual no tiene las suficientes competencias o habilidades para desempeñarlo. Sabés que el principal problema de esto es la frustración constante, el peso para las personas que lo están padeciendo, en donde hay un malestar psíquico y anímico muy recurrente. Entonces el tema acá también viene dado cuando muchas veces esto termina siendo un impedimento hasta para un ascenso, una promoción o un beneficio a nivel organizacional. El síndrome del impostor obviamente se da también en organizaciones muy resultadistas que presionan mucho por precisamente lograr determinadas metas, en donde si las personas no están lo suficientemente entrenadas para lidiar con sí mismas, y claro, lo cual no es sencillo, bueno, va a empezar a existir este tipo de síndrome, que no es gratis, debo decir. El síndrome del impostor, la diferencia con el anterior es que el precio lo termina pagando la propia persona, siendo que en el primero, el experto de sofá, normalmente el experto lo pagan quienes están al lado, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Estas dos miradas que por lo menos acá en la Argentina el del todólogo sería en el barrio. Todo, tal cual, tal cual. Que te habla y sabe de todo. Tal cual. Imagínate tener un jefe con estas características. Qué peligro. Qué peligro. Qué peligro. Gracias, Gus. Nos encontramos la semana que viene. Dale.